Ok, pues bienvenidos a quienes ya están aquí. Está Susana Aguirre desde Ciudad de México, Lido Timaure desde Chile, Andrea Andrade desde Aguascalientes. Sean todos bienvenidos. Si eres nuevo o nueva en este bootcamp llamado Del Miedo a la Confianza, yo soy Maru García, soy la anfitriona de este espacio. Y este espacio, si bien es hijo de la pandemia, porque inicié con esta serie de entrevistas en el mes de abril, el propósito es que vayamos mucho más allá de las circunstancias. El propósito es que este compartir te abone para vivir desde tu zona de confianza. Ahora especialmente estamos dirigiendo nuestra atención durante este mes de junio al tema bienestar, y con ese objetivo en mente, yo quiero presentarte a mi estimado Edwin. Y por favor, antes de hacerlo, asegura que puedes escucharme bien. Estoy escuchando un poquito de eco. No sé si alguno de ustedes también lo escuchan. Aseguren, por favor, en el chat de compartirme que estás escuchando bien. Bien importante antes de hacer despegar este vuelo. Bienvenida Nancy Gutiérrez, que se conecta desde Ciudad Guzmán. Nos dice todo ok. Déjame explorar con las personas que están conectadas vía Facebook. Bien, y te decía que si eres nuevo en el bootcamp, el objetivo es provocar reflexiones y conversaciones que nos inviten a actuar para vivir desde nuestra zona de confianza, para educarnos en gestión emocional. Del miedo a la confianza es un tema que desde el año 2014 me resulta súper atractivo. Es el tema que utilicé para estrenar mi blog que nació en el año 2014, y en esta ocasión vamos a direccionar nuestra atención a nuestra gestión emocional, bienestar, y el título propio de esta entrevista es La línea entre lo personal y lo profesional en tu rol como líder. Edwin, es un honor que estés aquí. Es un placer escucharte. Edwin y yo, les quiero contar, nos conocimos hace algunos años en República Dominicana, aunque él es de Puerto Rico, y tuvimos el gusto de compartir escenario de trabajo juntos como colegas, y desde aquel entonces, bueno, la experiencia fue súper positiva. Edwin es un hombre súper ocupado, profesional, se relaciona con líderes de todas partes del mundo, especialmente América y el Caribe. Y bueno, es un honor que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Edwin? Muy bien, el honor es mío, ¿ah? Y te felicito por este esfuerzo. No son muchos los medios en el que uno encuentra este tipo de actividad, así que gracias por tenerme. Es un placer. Estupendo, estupendo. Bueno, vamos a ahora sí que subirnos las mangas. Yo ya las traigo arriba, pero veo, no sé si tú traes mangas largas. Ah, mira, ya estás listo, ya estás listo. Oye, el contexto general es bienestar en las organizaciones. Vámonos Claro. de lo más general a lo más específico. ¿Qué es para ti bienestar, Edwin, dada tu experiencia? Como es mi costumbre, no elaboro mucho o no comparto tanta información sobre el perfil profesional, pero sé que es bien amplio. Y con la experiencia que tienes, ¿qué significa para ti bienestar dentro de una organización? Tu pregunta es muy pertinente para el trabajo que yo hago, ¿no? Yo estoy hace muchos años envuelto en este tipo de intentos. Y digo intento porque cuando yo comencé con mis labores en el mundo corporativo, que fue luego de haber servido de profesor en una universidad, la gente encontraba que yo era una persona completamente fuera del entorno corporativo y era un extraño, ¿no? Porque yo hablaba mucho de los elementos humanos que había que considerar para la efectividad organizacional
Y en aquel entonces pues la gente se burlaba de mí como un académico que vino al mundo corporativo a perder el tiempo, ¿no? A jugar un juego que no sirve de nada. Al correr los años, la moneda se viró. Así que ahora hay muchas compañías que están buscando ese bienestar, que no es otra cosa que poder tener un balance un buen balance en la vida del empleado y la vida organizacional. Que la organización sea efectiva, eficiente, pero que al mismo tiempo provea el ambiente, el medio, para que el empleado se sienta a gusto y pueda aportar con su creatividad, con su innovación, con su entusiasmo, con su motivación. Y esas dos cosas no siempre están alineadas, pero sería la forma más impactante de tener el bienestar para ambas partes. Fíjate, eso dicho en un contexto de la vieja normalidad puede lucir como algo más manejable tal vez. Sé que algunos de los que nos escuchan se han puesto a prueba en muchas de sus formas habituales para trabajar, quienes han continuado con el trabajo remoto. Y yo quiero que tú me respondas ahora sí a este enfoque que queremos explorar de cómo es que los líderes ahorita en el contexto del trabajo remoto pueden seguir promoviendo o provocando el bienestar, siendo que para algunos no era tan fácil ni siquiera en presencia física. Correcto, correcto. Sí, hemos tenido con mi grupo algunas discusiones sobre esto, porque las cuestiones humanas no son las mismas. O sea, el mismo apasionamiento, la misma falta de pasión, la misma conectividad emocional que buscamos, no es distinta, estemos en presencia o estemos a través de medios remotos. Lo que no sabemos es cómo manejarla igual, porque no estamos acostumbrados. Que esos líderes que están tratando de hacer eso, si no lo hicieron antes, aquí tienen una tremenda oportunidad para poder hacerse disponible a través de estos medios. Y yo creo que la clave más importante es que haya comunicaciones, conversaciones frecuentes, no impuestas, no artificiales, no muy estructuradas tampoco, pero que haya espacios dentro de toda esta conexión de trabajo que tiene que haber en remoto, que haya espacios para poder dirigirse a las ansiedades que esta circunstancia ofrece, a la incertidumbre que estas circunstancias ofrecen, y poder proveer un poquito de dirección, ¿no? No puedes dar respuestas a lo que tú no sabes, pero el mero hecho de que una persona tenga un canal por el cual pueda expresar lo que sus ansiedades en estas circunstancias proveen, es un gran avance en esa dirección. Y en este caso, pues se supone que fuese un tanto más fácil en el sentido que ahora todos nos enfrentamos a unas circunstancias bien similares. Y entonces, aprovechando esa coyuntura, uno pudiese proveer esas conversaciones para proveer eso. ¿Qué pasa? Que muchas personas que están en posición de liderazgo, si no estaban acostumbrados a hacer eso, van a encontrarlo bien incómodo ahora hacerlo, pero si no lo hacen va a ser el doble de peor que cuando no lo hacían en presencia. Así que hay un poco de presión sobre ellos ahora para tratar de llevar a cabo esas conversaciones. Peor es que no se hagan. No tienen que ser perfectas, pero peor es que no se hagan. Y hay que empezar a caminar esa senda. Fíjate, capto dos cosas. Uno, la importancia de las conversaciones frecuentes como una recomendación y la apertura, si eres líder de un equipo, para poder escuchar, darte la oportunidad de escuchar las ansiedades o las dificultades que podría estar experimentando quien está del otro lado de la pantalla. Pensando en esto, Edwin, fíjate que preparé una pregunta para quienes nos están escuchando y así poder direccionar nuestras reflexiones con más foco según quienes nos están escuchando en vivo en este momento. Y yo tengo dos preguntas que hacer. Quienes están en nuestra sala de Zoom van a observar el que voy a hacer un pooling que llaman, con dos preguntas y tu respuesta es 100% anónima. El objetivo es conocerte y enfocar mejor esta conversación en la dirección de tus necesidades.
Quienes están en Facebook, por favor, escuchen con atención las dos preguntas y las opciones y colocan en los comentarios lo que mejor les represente. La primera pregunta es, con relación a tu comunicación y las circunstancias de trabajo remoto que ha provocado la pandemia, ¿tú te sientes muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, ligeramente satisfecho, insatisfecho? Entonces, la primera pregunta, quienes están en Facebook pueden colocar número 1 para hacer referencia a la pregunta, y la pregunta es, la satisfacción que tú tienes con la forma en la que fluye la comunicación en esta circunstancia de pandemia es muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, ligeramente satisfecho o insatisfecho. Identifica alguna de estas 5 opciones. Y por favor, quienes están en la sala de Zoom pueden hacer su votación. Quienes están conectados desde su celular es posible que se les dificulte un poquito hallar el modo de hacer la votación, sin embargo, debe ser posible. La segunda pregunta dice así: el tema a explorar hoy en este webinario te atrajo debido a opción 1, eres responsable de monitorear un equipo en el logro de resultados, eres miembro de un equipo en una empresa, o tercera opción, me encuentro sin trabajo y el tema me resulta interesante. Para quienes están en Facebook, colocan número 2, haciendo referencia a la pregunta 2, y las opciones son, ante este webinario, lo que me atrajo fue que yo soy responsable de monitorear un equipo y esta plática me interesa, que yo soy miembro de un equipo en una empresa y me interesa por cómo yo influyo en el nivel de mis pares, o la tercera opción, ahorita no tengo trabajo, pero el tema me resulta interesante. Por favor, completa la votación para conocerte un poco más. Ahorita en el espacio de Zoom tengo un 60% de personas que ya han votado. Y voy a terminar ahora la votación y a compartir los resultados. Lo que nos dice nuestro grupo acá en el espacio de Zoom es que con relación a su comunicación se sienten en un 38% satisfecho y otro 38% medianamente satisfecho. Ahí va al igual. Hay un 13% ligeramente satisfecho y otro 13% que está muy satisfecho. Así que está más o menos equitativo esto, Edwin. Claro, y no me sorprende mucho el resultado. Sería interesante qué pasaría si hiciéramos un sondeo o una encuesta en el mundo corporativo, pero creo que los resultados no serían muy distintos. Ajá. Si te fijas, eso significa que aproximadamente la mitad de las personas en los trabajos están medianas o ligeramente satisfechos y la otra mitad está satisfecha y muy satisfecho. Y yo creo que si estamos pensando, si yo estoy dirigiendo una organización y sé que solamente la mitad de mi gente está satisfecha o completamente satisfecha, yo creo que hay un margen muy grande que tratar de superar, ¿no? Así es, así es. Con respecto a las respuestas de la segunda pregunta, hay un 63% que dice que es responsable de monitorear un equipo, hay un 38% que se ubicó en la opción me encuentro sin trabajo y el tema resulta interesante. Entonces, principalmente tenemos un 63% de personas, voy a detener el compartir, al menos acá en el espacio de Zoom, que están interesados en influir de una manera positiva en sus equipos. Voy a pasar a compartirte lo que nos dicen acá en el espacio de Facebook. Vamos a ver, Alberto nos dice, número 1, me siento satisfecho. Atsiri, a la pregunta 2, la opción 1. Patti, a la pregunta 1, me siento satisfecha. Juanita, a la pregunta 1, satisfecha. Alberto Martínez nos dice, la pregunta 2, soy miembro de un equipo y me interesa saber más. Lorena Bernal solo puso el 2, me supongo que es a la primera pregunta. Patti nos dice 2 y 2. Jazmín Escobar, buenas tardes, opción 2. Bueno, bienvenidos sean todos. El objetivo de esta conversación es cómo, ya sea que tienes el rol de facilitar y proveer a tu equipo de lo que sea necesario para que logren resultados, o que formas parte de un equipo,
o que en este momento no tienes trabajo, ¿cómo yo puedo distinguir entre el enfoque en conversaciones hacia lo personal, la dimensión que consideramos la mayoría personal, y la dimensión que la mayoría consideramos el aspecto profesional? ¿Cuál es la línea que separa? Edwin, cuéntanos. En la práctica, ¿cómo se haría esto hoy día? Conectándolo con el escenario de líderes que no sabían hacerlo en persona Claro. antes de este contexto. Pues te comento que en mi experiencia lo que he visto es lo siguiente. Hay muchos líderes que piensan que una vez la persona tenga claro lo que debe hacer y cumpla con los requisitos para lograr las metas, que esa conversación es suficiente. Lo que hemos encontrado, y no solamente en mi experiencia, sino en muchos estudios que hay allá afuera, hay muchos norteamericanos y sociólogos que estudian este tipo de cosas, ¿no? Nos dicen que sería mucho más efectivo y mucho más productivo el grupo de personas que tú vas más allá que meramente a esa relación transaccional donde yo te digo lo que tú tienes que hacer, tú lo cumples y ya. Y la expectativa de mucha gente es esa solamente. Lamentablemente los humanos encontramos que en muchos casos eso es insatisfactorio, eso queda corto de otras cosas. Preguntas como, ¿hay algo que te preocupa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está disgustando de lo que estás haciendo? ¿Qué te gusta de lo que estás haciendo? Ese tipo de preguntas no mucha gente no mucho líder se atreve a hacerlo porque quizás piensa que está invadiendo un espacio emocional que no se supone que él toque. Y no hay algo más errado que eso. Los empleados son seres humanos y necesitan espacios para poder decir esas cosas y lleva el trabajo y la relación entre ellos a un nivel mucho más profundo. Se hacen análisis sobre los tipos de relaciones. Las relaciones transaccionales son frías y son bien triviales. Claro, después que la transacción se complete es fantástico, pero hay otras relaciones colaborativas, relaciones integrativas que requieren mucho más que eso y son las que producen sinergia, son las que te producen un resultado mayor que la suma de las partes. Por lo tanto, ese temor a preguntar cómo te sientes, qué te molesta, qué te preocupa, puede darse efectivamente sin invadir la privacidad de nadie, porque lo estarías preguntando dentro del contexto de del ambiente laboral. O sea, yo no te estoy preguntando cómo están las cosas en tu casa, ni cómo está, digo, te puedo preguntar cómo está tu familia, si hay cierto tipo de, pero no voy a entrar mucho en eso, a menos que la otra persona se abra para ello. Y hay personas que no saben manejar eso, ¿eh? Eso lo he visto mucho. Pero lo cierto es que tenemos que ser capaces de manejar esos tipos de cosas. Si te sientes inseguro manejando eso, esas preguntas un poco más sensibles, recuerda que tu marco de referencia es el trabajo. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Qué te gusta de aquí? ¿Qué te preocupa de aquí, del trabajo o de la relación entre nosotros? Y la pregunta más extraordinaria de todas, que la gente evade, particularmente los líderes, ¿cómo le voy haciendo yo contigo? ¿Cómo yo puedo ser un mejor jefe para ti? ¿Qué tú me recomiendas que haga para poder ser más efectivo contigo y con el equipo? Esas preguntas son hasta menos frecuentes aún, porque expone una vulnerabilidad que a muchos líderes no les gusta, y como tú sabes, esto lo hemos discutido en otras ocasiones, un buen líder realmente no tiene problemas con voluntariamente exponer ciertas vulnerabilidades porque él sabe que no las sabe todas ni todo lo puede hacer. Así que eso te da un indicio de eso, de esa línea. Fíjate, antes de hacer la encuesta, tú decías que estábamos en un momento de una coyuntura que podría utilizarse a favor precisamente de estas conversaciones, porque a mí me gustaría pensar que ese colaborador que usualmente tiende a ser más, digamos, frío o calculador o observador, o hasta incluso poniéndole la etiqueta de cerrado, es complejo quien tiene esta tendencia en su personalidad o en su forma de mostrarse, que dado el gran movimiento de tapete que estamos teniendo todos, conserve ese mismo estilo, porque como humanos al final del día todos de mayor o menor medida nos hemos sentido afectados por las nuevas circunstancias. ¿Cómo un líder podría tomar ventaja de esto? ¿Estoy observando que mi equipo sí está a lo mejor más expresivo o a lo mejor todo lo contrario?
alguien que suele ser bien expresivo está aislándose. ¿Cómo yo puedo leer eso y cómo yo me puedo acercar a esta variedad de perfiles o Claro. de comportamientos? Déjame comenzar reaccionando con que yo creo que porque estamos en circunstancias similares, o sea, la misma fragilidad del estatus del empleo que tiene ese empleado, también lo tiene el jefe. O sea, tenemos eso en común ahora. El impacto que esto va a tener con las corporaciones, uno no sabe cuán lejos van a llegar. En ese sentido, todos estamos en el mismo bote, ¿no? Es el momento de hacer esa introspección y poder poner en su lugar la empatía, ¿no? Si tú te sientes así, ¿cómo tú crees que se están sintiendo ellos? ¿Qué tú puedes proveerle a ellos que pueden causar esto de otra manera? Así que creo que como estamos en el mismo bote, creo que es el buen momento para pensar en términos de esa empatía y poder pensar, ok, si yo me siento así, entonces, ¿cómo debe estar? ¿Cómo yo puedo saber cómo se están sintiendo ellos? Debe ser peor, quizás. Y entonces, tratar de ganar acceso a esa información de alguna manera para tratar de por lo menos entender qué hay en las mentes de esas personas que tú estás dirigiendo. Yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo un ex profesor de Harvard, se llama David Meister, se retiró ya, que él decía que un gerente que no puede bregar con gente no debe ser gerente. Y yo creo que aquí, digo, esto suena un poquito radical, ¿no? Pero aquí se sale a flote, sale a relucir el hecho de que si tú tienes dificultades enormes para manejar gente, tú debes repensar qué es lo que tú quieres hacer y cuál es tu rol, porque para ser un supervisor, para manejar gente en un trabajo, en cualquier lugar, tienes que saber la dinámica interpersonal, tienes que saber lograr esa conectividad y alguna de esa conectividad tiene que ver con lo que acabamos de hablar ahora, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te molesta? ¿Qué te gusta? ¿Cómo lo estoy haciendo? Todo ese tipo de cosas que antes, cuando yo comencé en este proceso, era causa de gran temor, inclusive muchos jefes obviaban eso inmediatamente. No, eso no. Yo te pago para hacer el trabajo y lo demás no es problema mío. Me quiero detener tantito en eso porque nosotros al hacer esta asunción o esta suposición de que hay algunos a quienes se les dificulta determinar cuál es la línea que separa lo personal y lo profesional, estamos partiendo de un modelo de liderazgo en donde la dimensión emocional generalmente ha venido quedada excluida de la ecuación, ¿sí? Esto es lo que heredamos de la revolución industrial, estamos para producir, somos maquinitas pensantes que producimos, y lo que se ha venido confirmando cada vez más, gracias a los aportes del coaching, de la psicología positiva, es que en la medida que el ser humano puede incorporar la dimensión también emocional, hasta incluso la espiritual, en su rol profesional, van a haber más posibilidades de conexión humana y cuando hay más conexión humana, entonces más resultados. Entonces, háblanos un poco, Edwin, de tu perspectiva sobre el modelo de liderazgo que está debajo de estas recomendaciones, porque yo sé que para algunos que nos escuchan, las preguntas las encuentro cortitas, a lo mejor fáciles de pronunciar, cómo te sientes, cómo vas, qué te está preocupando, cómo te puedo ayudar. Sin embargo, para algunos que están en el modelo de liderazgo antiguo, esto se puede sentir como entrar a la cueva del lobo. Claro. A la cueva del lobo. Si yo abro eso, ¿qué va a salir? ¿Y qué voy a hacer con lo que va a salir? Entonces, por un lado, ¿cuál es el modelo de liderazgo que nos da más licencia para permitir que el contexto personal y las emociones sean parte de la conversación? Y de nuevo, todas las recomendaciones posibles a quienes sienten que se meten en la cueva del lobo cada vez que tienen este acercamiento más personal. Un líder tiene que tener mucha introspección, mucho espacio para lo que llaman el autoconocimiento, ¿no? Porque si tú no haces eso constantemente, vas a tener un modelo, un paradigma que formas en tu mente sobre lo que es el líder y lo vas a perpetuar, y si nadie te lo cuestiona, y sabemos que en muchas culturas nadie le cuestiona gran cosa a los jefes, tú vas a pensar que ese método es efectivo, y si logra ciertos resultados, pues con menos razón va a sentir la necesidad de hacer ese análisis propio. Pero te digo lo del análisis propio porque
Para mí un líder tiene que sostenerse en dos columnas. Hay una serie de logros que tiene que realizar, ¿no? Hay unas metas que lograr, etcétera, pero tiene que recordar que la otra columna es que tiene que lograr esas metas a través de la gente. Para eso es que está ahí. Toda organización existe porque tiene que haber algún elemento de sinergia. Tiene que lograrse algo que yo solo no puedo hacer y que el resultado es mayor que la suma de las partes. Por lo tanto, el modelo perfecto sería lo que en recursos humanos llaman esa mentalidad del desarrollo del empleado. Tiene que importarme el empleado y que mi responsabilidad no es solamente que él cumpla con lo que la descripción de su puesto dice, sino que, porque la descripción de puesto lo que hace es que te dice qué es lo que hace esa persona, pero el cómo lo hace, que casi nadie lo menciona, cómo lo hace, debe ser una preocupación mía como líder y yo soy responsable o debo ser responsable del crecimiento y del desarrollo de esa persona, porque así es como yo te puedo demostrar como empleado mío que tú me importas. Y entonces se sabe que eso implica muchas cosas. Tengo que entender qué es lo que tú necesitas, tengo que saber cómo evaluarte correctamente, tengo que saber conversar contigo y saber las preguntas fáciles que tú diste ahorita, que no son tan fáciles, ¿verdad? Todas esas cosas tienen que estar ahí porque entonces el mecanismo para hacerlo es teniendo un contacto frecuente a través del feedback o la retroalimentación, a través del coaching, a través de las sesiones uno a uno que tú tengas con los empleados. Una de las cosas más básicas entre los seres humanos es la comunicación. Y particularmente la comunicación uno a uno es espectacular, logra cosas, pero hay una resistencia bien grande de parte de muchos líderes a hacer eso. Así que mi concepto de liderazgo tiene que ver con esa intención de pensar, yo soy responsable por estas personas, no solamente del resultado, porque ese es el qué. Tiene que haber un cómo y también tiene que haber un por qué en esas conversaciones. Yo tengo que proveerle a ese empleado por qué es importante hacer esto, por qué es que tenemos que colaborar aquí. Y no es solamente porque tengo que hacer dinero, tengo que pagar la casa. Ese móvil es real, pero no es suficiente porque no es sostenible. ¿Ves? Hay otros propósitos más grandes y más significativos que ese que hay que encontrar. Así que mi líder, el paradigma del líder que yo tengo, es el que realmente abre esos espacios, no le tiene miedo y no busca perfección. Por eso hablaba ahorita de que un buen líder admite su falta de conocimiento en algunas cosas, sabe admitir que no, sabe decir, no sé, no tengo la respuesta de eso, no hay problema, vamos a buscarla juntos. Tiene que haber una vulnerabilidad que se note y eso es contraintuitivo, particularmente en nuestras culturas latinas, porque piensan que el líder tiene que mostrar siempre este rostro y esta actitud de que yo estoy en control, lo sé todo, tengo todas las respuestas, te digo lo que yo quiero, haz lo que yo te digo. Y estoy exagerando un poco, pero en alguna gama de eso que acabo de escribir ahí, hay mucho del modelo de liderazgo que se encuentra en nuestras culturas latinas. Así que ese es el líder que yo pienso, ¿no? El líder humano, le digo yo. Fíjate, El líder humanista. Gracias, Edwin, por ese aporte que me conecta de nuevo a lo que decías al principio, cuando un líder se enfoca en la transacción, entonces el vínculo emocional, que es la base de la confianza que permite lograr los resultados, entonces no sucede, hago porque me lo pediste y porque me están pagando, entonces eso es una transacción como tal. Fíjate, hay una pregunta que se me hace muy oportuna y antes de leerla, este domingo pasado estaba yo compartiendo en mis sesiones en vivo que hago, estoy haciendo recientemente los domingos a las 12 del mediodía, Facebook Live, escojo un tema, y estaba hablando del liderazgo consciente, la propuesta de un autor que habla de los 15 compromisos del liderazgo consciente. Y cuando exploro este tema, me doy cuenta que con un lenguaje tal vez distinto al que yo conocía, pero más cercano a quienes no son, digamos, educados en inteligencia emocional o letrados en inteligencia emocional, hace un especial énfasis a la importancia que tiene a que como líder o como miembro de un equipo también se vale, tú reconozcas tu mundo emocional, sepas darle nombre a lo que sientes y sepas articular conversaciones con base en lo que sientes. Otro elemento importantísimo al que hace referencia este autor de apellido Detmer, ahora no recuerdo el nombre, pero su apellido es Detmer, dice que son 3 las cosas a las que le tenemos pánico cuando
hacemos algo nuevo o diferente. La primera es perder la aprobación, la segunda es arriesgarnos y no tener seguridad, y la tercera es el control. Ajá. Y la descripción que tú haces a mí me conecta con esta tercera y última. Al final del día todos tenemos un temor natural y humano de perder el control. ¿Qué opinas tú de esto? Si alguien se arroja con valentía a buscar estas conversaciones que van a provocar un puente de mayor conexión emocional y confianza, pero siente que pierde el control y que esto es de lo más natural y humano. Y esa es mi pregunta, todavía no leo la de Tania Estrada, ahorita la comparto, y la de Atsiri que me está haciendo por Facebook. Para mí hay que poner en perspectiva que realmente para mí no es un asunto de control. Puede que yo lo quiera hacer un asunto de control porque me provoca inseguridad. Pero ¿y si el control que yo ejerzo y que estoy buscando va en detrimento de las personas que están alrededor mío? ¿Por qué es que me produce un sentimiento o tanto miedo el no tener control? Y yo me he cuestionado eso en mi propia carrera, ¿no? ¿Cuánto control se supone que yo ejerzo ahora aquí? Yo tengo que reconocer que todas las personas requieren un grado de control sobre sí mismo. Entonces, cuando estoy en un grupo trabajando, según yo estoy pensando que puedo estar perdiendo control, así mismo está pensando mi compañero, el otro. ¿Cómo se combina eso? Esos controles tienen que ajustarse. Es como cuando tú te sientes ser el centro del universo. Fantástico. Pero cuando hay otra persona al lado tuyo, esa persona también se siente el centro de su universo. ¿Y ahora qué van a hacer? Tienen que buscar, ¿no? Como los astrofísicos saben, tienen que buscar esa mediana, donde se combinan esos dos centros para que ninguno se convierta en el dominante y que se puedan integrar de una manera efectiva. Así que yo no lo haría un asunto de control. Sí, me parece que es más un asunto de inteligencia emocional, porque creo que ahí es que realmente está el temor más grande. Creo que la gente le tiene más miedo a los asuntos emocionales y por lo tanto es más fácil echarlos a un lado y decir, no, el trabajo es esto, esta es mi responsabilidad, esto es lo que se hace, porque es más complejo bregar con los asuntos de las variaciones humanas, ¿no? Que bregar con una agenda y con una meta específica que te da la organización. Eso sí a mí me causa bastante temor y eso lo entiendo. Así que yo personalmente cambiaría la ecuación, no para un issue de control, sino para un issue de manejo de emociones, porque creo que, y recuerdo yo, a un joven, yo decía, yo entro al mundo corporativo y todo el mundo piensa que porque entré a la oficina se supone que yo enganche en el ropero mi humanidad y la deje allá afuera y aquí adentro sea una maquinita de productividad. Y eso es imposible. Yo no puedo dejar esas cosas allá afuera y ignorarlas aquí es empeorar la situación porque lo que produce son unos enconos que perduran mucho en las relaciones laborales porque nunca se traen a flote. Oye, entonces pensando en esto, en que el paradigma es que traemos nuestro mundo emocional, que de alguna manera renunciamos al control, que ejercitamos nuestra vulnerabilidad para conectar, entonces se supone que no debe haber una línea entre lo personal y lo profesional. Sí, claro. Yo no estoy tratando de decir que uno no tiene que tener control. Claro que uno tiene que tener algún grado de control, pero no al punto que destruye el control que las demás personas necesitan tener. Yo acabo de salir de un seminario hace unas horas atrás donde hablaban de lo que en inglés se llama accountability, ¿no? Cómo tú puedes tener tu propio control y que como en un grupo todo el mundo debiera tener algún grado de control. El problema está en que yo me crea que todo se mide a través del control que yo como líder se supone que tenga. Así que no estoy tratando de promover la idea de que no tengamos control, pero esa línea que tú estás descifrando es una línea que tenemos que sondear poco a poco con cada una de las personas. Mi base siempre es cualquier asunto, aunque sea emocional, que tiene que ver con el impacto que tiene entre nosotros aquí en este trabajo, es un asunto laboral, aunque sea emocional. Así que inclusive yo he tenido, dando coaching, viene una persona y he logrado tanta confianza con esta persona, te vas a relacionar con esto, que la persona entonces inclusive en una conversación conmigo me suelta una información sumamente personal del estado de su matrimonio, de los problemas con sus hijos, y casi todo el mundo levanta una bandera roja y quiere cerrar eso, pero si tú cierras dentro de tu ámbito de trabajo, pero si tú cierras esa puerta inmediatamente,
estás destruyendo a esa persona que te está diciendo, tengo una confianza tan grande. ¿Qué tú haces en ese momento? Pues yo le busco una solución. Bueno, mira, yo no le voy a cerrar la puerta, lo voy a escuchar y le voy a decir, ¿cómo te afecta eso en el trabajo? ¿Eso te está afectando aquí en el trabajo? Y lo canalizo a eso y le digo más, le digo, si tú quieres, cuando salgamos de aquí, nos reunimos en tal lugar y me hablas un poco más de eso si quieres, y si te puedo ayudar en algo, te ayudo con eso. Pero dime ahora, en el trabajo, ¿cómo te está afectando eso? ¿Necesitas días libres? ¿Necesitas más trabajo? ¿Necesitas qué puedo hacer? ¿Cómo te afecta? Para no perder ese balance y esa línea que te estoy diciendo. Más práctico que eso, no creo que pueda encontrar algo, honestamente, porque para mí esa es la esencia de todo esto. Siempre recordar, okay, cómo afecta esto en el trabajo. Y eso me mantiene en el marco de referencia adecuado. Sigue siendo personal en el sentido de que es algo que él siente y que le está afectando, pero lo estoy tratando de mantener dentro de ese contexto laboral. Bien, bien, estupendo, Edwin. Fíjate que Tania nos hace varias preguntas, pero una, de alguna manera creo que se responde con lo que dices. ¿Cómo se puede crear lazos emocionales con nuestro personal sin perder jerarquía? ¿Alguna otra idea que quieras sugerir? Es decir, ¿cómo entonces yo genero esta conexión emocional sin dejar de lado que hay una jerarquía? Claro. Esto es un tema bastante profundo que no sé si nos da tiempo a cubrirlo totalmente, porque tengo que entrar el elemento cultural que tú sabes que hemos conversado tú y yo, Maru, en otras ocasiones. Hay diferentes culturas que manejan estos asuntos de manera distinta. Y todos somos, yo voy a usar la palabra víctima, pero todos somos víctimas de nuestra cultura. Y ese concepto de lo que es una jerarquía y cómo se manejan la jerarquía y qué tipo de relación se tiene en una jerarquía varía de cultura en cultura. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el principio de coaching, el que parte de la premisa de que hay una buena comunicación franca y abierta entre ambas partes, entre el jefe y el subordinado, y voy a usar esas palabras a propósito, en otras culturas no se puede dar por sentado que esa apertura está ahí, por la naturaleza del concepto jerárquico en esa cultura. Así que todo va a depender de qué cultura viene. Esto sería mucho más fácil en culturas nórdicas, donde ya eso se supone. La gente sabe que el jefe meramente tiene más responsabilidades, pero es un humano como yo y le puedo decir, mira, no me gusta esto, no me gusta aquello. En nuestras culturas latinas eso no es tan fácil, eso complica un poco el cuadro. Así que la respuesta es un poco complicada, pero yo creo que no importa la cultura que estés, la conectividad comienza con los intereses comunes que se tienen. Yo parto de la premisa de los intereses comunes. ¿Qué interés común tengo yo con esta persona? Bueno, estamos en este trabajo, se supone que tengamos unos objetivos comunes. Entonces, con los intereses comunes surgen las conversaciones relacionadas a esos intereses comunes. Si te fijas, el mundo corporativo usa eso dentro de lo que se llama el manejo de desempeño y tiene una estructura completa, mecánica, pero muy útil si la gente la supiera usar, para proveer espacios para esas comunicaciones, para esas evaluaciones, para esas autoevaluaciones, para que se dé un proceso en que ambas partes puedan entenderse y puedan colaborar efectivamente. Por eso es que es importante en esos procesos, y yo he compartido estos procesos con muchas compañías, algunas globales, ¿no? Donde se trata de hacer que el proceso evaluativo sea uno que incorpore no solamente qué tú haces, sino cómo lo haces, incluya los elementos estos emocionales que la gente le tiene miedo, ¿no? Tu actitud, todo ese tipo de cosas. Así que la respuesta a esa pregunta es un poco complicada, pero esa es la manera de hacerlo. Tiene que haber ese espacio para yo preguntar. La guía mía es cómo yo puedo saber qué hay en la mente de esa persona, cómo esa persona me ve, cómo esa persona ve su trabajo, qué expectativas tiene esa persona de su trabajo, qué expectativas tiene de mí, para yo poder entender qué puedo trabajar de eso. Y el esfuerzo de buscar esos elementos comunes es lo que produce la conexión que estás hablando. Me encanta que traes el tema de la cultura porque hay que tomar de nuevo como referencia la cultura según el país en el que me encuentro, pero también hay una cultura organizacional, puede haber una subcultura en un Claro. equipo. Y bueno, en nuestros países latinoamericanos, para muchos, yo soy de la generación X, hemos crecido viendo que el jefe tiene un estatus y bastante que me ha costado llegar a ese estatus. Entonces, Sí. Y suerte que no eres de mi generación, que eso es más fuerte todavía. exactamente. Y entonces ahora vivimos en un mundo en donde se encuentran muchas generaciones y en donde las generaciones más de las personas que están activas laboralmente
en la actualidad tienen más apertura a tener estas conversaciones sin sentir que pierden influencia, poder, credibilidad, pero el chip que queda de la vieja escuela de liderazgo es que ciertamente perdemos esa credibilidad y esa influencia. Yo creo que la humanidad es contagiante. Si traemos nuestra humanidad, eso habla por sí solo, pero necesitas ganar la confianza para mostrarte cómo realmente eres. Las emociones son contagiosas y eso se sabe científicamente. Hasta las neuronas de tu cerebro buscan conectarse emocionalmente con las neuronas del cerebro del otro. Y eso está probado, eso no lo digo yo, ¿no? Así que sí, esta humanidad es sumamente contagiosa, de eso no hay duda. Tania, espérame un segundo. Tania, respondimos, nos acercamos a una respuesta que sea iluminadora para ti. Me habla también, Tania, de cómo puede hacer un manejo de emociones para una persona entre los 20 y 25 años que tiene su primer empleo. Fíjate, aquí me gustaría agregarle más a quienes millennials o centennials, porque tengo clientes a los que yo apoyo. Yo quiero aclarar que a mí no me encanta esta estratificación o estas etiquetas, ¿sí? Estoy de acuerdo. Es una referencia para marcar periodos cronológicos. No me encanta, la verdad no me encanta esta referencia. Sin embargo, una posible queja de algunos de mis clientes es que no sé qué es lo que le genera compromiso a las personas centennials, porque pues les da lo mismo tener el trabajo o no. Pues si resulta que tienen que tomar 3 camiones para llegar a su trabajo y ya eso les desagradó, pues ya renuncian al trabajo y se buscan otro. Entonces está como ese juicio de desprendimiento excesivo, de falta de compromiso, que yo creo que son juicios, porque también podemos ver a lo mejor a personas de otras generaciones que tienen esos mismos comportamientos. Claro. Juicios y prejuicios contra esas generaciones, sí. Juicios y prejuicios. ¿Cómo relacionarnos con personas, colaboradores que son más abiertos, más fluidos en traer su humanidad, en traer su emocionalidad y que no encuentran cómo encajar en una cultura de trabajo que es más formal y que sigue el viejo paradigma? Varias cosas que comentar ahí. Primero, lo de la parte emocional de uno es algo que requiere mucho una determinación personal. Cuando hablamos de esa autoevaluación, de esa introspección que cada líder debe hacer con regularidad, no todo el mundo tiene esa habilidad, ¿no? Pero lo cierto es que tiene que haber un espacio para que tú te cuestiones cierta cosa de tus emociones, ¿no? Hay gente que piensa que los seres humanos son una dicotomía, lo emocional y lo racional. Y realmente somos una mezcla de ambas cosas y ambas cosas están en funciones todo el tiempo. Cuando yo era profesor, yo me creía que yo era la persona más lógica y racional del mundo. Me sentía muy orgulloso de eso, hasta que aprendí y empecé a estudiar los elementos emocionales en la humanidad. Y entonces me di cuenta que yo realmente era una masa de emociones más que ninguna otra cosa. La inteligencia emocional es un tema que te puede ayudar mucho para encontrar técnicas para tú poder manejar, porque nunca van a desaparecer, pero manejar esos impulsos emocionales y poderlos canalizar adecuadamente. Quizás este no es el foro para entrar en esos detalles, pero sí hay unos mecanismos para uno poder canalizar esas cosas que uno quiere superar sobre el control que a veces asumen las emociones en nuestras actitudes, ¿no? Así que, por un lado, está eso. Entonces, por otro, está el hecho de que eso que tú mencionas de la división generacional, yo concurro contigo. Yo he sido invitado a hablar sobre esto en algunas compañías y quieren que yo les hable sobre las diferencias generacionales. Mi primera aseveración es, no son tantas las diferencias nada. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando yo tenía la edad que tiene el millennial, yo pensaba como ellos. Lo único que mis circunstancias históricas eran otras. Yo no tenía internet, yo no tenía un smartphone, yo no tenía el awareness, como dicen en inglés, de lo que estaba ocurriendo porque no había tanta información disponible como ahora. Pero mi interés en vivir mi vida adecuadamente, mi interés en llegar a ser jefe lo más rápido posible, mi prisa por lograr los éxitos que yo estaban ahí. Puede que muchas personas se hayan olvidado de eso porque ya han pasado unos años, pero yo no veo una gran diferencia en ese sentido. Así que esa persona, inclusive esa generación Z,
Solamente ubícate cuando tú tienes esa edad, considera las circunstancias nuevas que ellos tienen, bingo, y no es tanta la diferencia, es más bien parte de lo que yo llamo el desarrollo de nosotros como seres humanos. Son diferentes etapas en el desarrollo humano y esas son las generaciones, pero si te pones a pensar en cuando tú tenías edad, tú eras parte de eso también. Oye, y me acabas de ayudar a transportarme a una escena en donde sucedió una conversación que fue un poco penosa para mí. Me considero una persona bastante empática, me considero que como tendencia natural tiendo a veces ser hasta proteccionista con cómo mis respuestas van a impactar a la otra persona. Y yo recuerdo esta escena en donde yo me encontraba terminando mis prácticas profesionales o pasantías, como se les dice en Venezuela, aquí en México se les dice prácticas profesionales. ¿Cómo se les dice en Puerto Rico? Internados. Internados. Bueno, un poco como la traducción literal del inglés. Sí, correcto, correcto. Y mi meta cuando yo hice mis prácticas profesionales era contar con un espacio en donde me contrataran y me pagaran por mis pasantías, ¿sí? Por supuesto aprender, pero yo quería que me pagaran. Digamos que desde chica me gusta esta parte de ser negociante. Y las pasantías no fueron la excepción. Y yo me recuerdo que yo estaba terminando mis pasantías y la directora del Departamento de Recursos Humanos, yo estuve en una institución bancaria, me cita a su oficina. Yo digo, bueno, qué raro, ¿qué querrá decirme? Y cuando me cita me dice, mira, María Eugenia, tú eres una persona bastante talentosa. Para crear un poco más el contexto, lo que yo hacía allí era aplicar test psicológicos, recibir a una manada de gente para que completaran su test psicológico, hacer una interpretación de esos test según los estándares, en donde usualmente no usaba mucho mi creatividad ni mi pensamiento. Algo cambié en el proceso de reclutamiento, conversar con las personas elegidas, es decir, una serie de cosas administrativas que la primera semana yo estaba soñada, pero luego estaba tremendamente aburrida. Entonces esta señora me cita en su oficina, que es la directora, y con muy buena intención me dice, oye María Eugenia, tú eres una persona bastante talentosa, pero la verdad, si yo juzgo tu nivel de entusiasmo al desempeñarte en estas pasantías, no te va a ir bien, no te va a ir bien en un trabajo en las empresas. Y yo me recuerdo que yo respiré y dije, claro, es que estoy terriblemente aburrida aquí y yo no quiero estar aquí y yo nunca voy a estar haciendo esto por mucho tiempo. Ajá. Entonces es como, de nuevo, esta efervescencia que podemos tener en edades tempranas, desafiar, y yo fui muy desafiante porque habían días en donde yo cambié el procedimiento, nadie me autorizó de cambiar el procedimiento, yo estaba tan aburrida que yo cambié el procedimiento. Entonces, qué lindo esa reflexión que nos haces y ojalá a quienes nos escuchan y a quienes sienten que esta estratificación de generaciones sirve para algo, que pueda servir más bien para comprender que hay momentos de vida que nos inspiran a comportarnos más de una manera o de otra. De hecho, Maru, se está perdiendo una gran oportunidad, y no solamente lo digo yo, hay estudios que lo indican, ¿no? Se está perdiendo una gran oportunidad de poder transferir las experiencias de las generaciones que ya nos estamos retirando hacia las generaciones nuevas, porque ese paradigma generacional les impide comunicarse abierta y francamente. Por lo tanto, esa expertise que tanto los baby boomers como la generación X ha levantado, se puede perder porque la generación X ya se está, los baby boomers ya se están retirando y apenas quedan. Yo lo que he encontrado es que como puedo conectar con esas generaciones, yo tengo tanta información que quisiera compartirles y me siento con ellos y yo no estoy pensando que yo soy un viejo canoso. Estoy pensando que tengo mucho y que quiero aprender de ellos también porque ellos también traen unas perspectivas que yo deseo mucho escuchar. Las compañías no están aprovechando eso lo suficiente. Entonces, ahí entra un poco, ¿no? La intención tuya con este tipo de bootcamp, ¿no? ¿Cómo se puede lograr eso que tú buscas? Y las compañías tienen una responsabilidad en ese lado de la ecuación y nosotros también en el otro lado de la ecuación tenemos que estar pensando en cómo yo logro esto para mí también y cómo ese balance que hablamos al principio, ¿no? se pueda dar. Pero es increíble cómo se pierde una oportunidad para transferir conocimiento de una generación a otra.
Sí, por las barreras que se levantan con estos significados. Oye, Claro. tengo varios comentarios. Tengo acá voy a regresar al espacio de Facebook, a Siri, no sé si ya de alguna manera respondimos a esta pregunta, pero dice, a veces como líderes no hacemos estas preguntas más orientadas al aspecto del bienestar por temor a no saber cómo responder ante respuestas poco positivas. ¿Qué consejo nos puede dar? Es decir, yo me abro a explorar con mi colaborador o con alguien de mi equipo y la respuesta que ofrece no es muy positiva. También dice, dado la falta de cultura emocional en general, la misma Siri, ¿por dónde empezar a cultivar esa educación emocional? ¿Qué sería recomendable para provocar cultura de educación emocional? ¿Tú qué dirías, Edwin? Bueno, Maru, ahí tú tienes mucho que aportar, estoy seguro, más que yo quizás, pero te puedo decir que tiene que empezar con uno mismo, uno tiene que entender dónde uno está en ese proceso evolutivo, como digo yo, dónde está uno parado, cuán emocional tú eres, qué papel juegan las emociones en tu liderazgo o en tus relaciones interpersonales. Yo estuve una vez en una corporación, en una farmacéutica global, y se estaban dando unos cursos sobre esa comunicación dentro de las empresas. Y trajeron una gráfica bien interesante basada en un libro que está por ahí, que se llama Overcoming Fake Talk. No sé si existe en español. Overcoming what? Fake Talk, la Okay. falsa comunicación. Entonces decía que hay dos espirales en una conversación, una espiral ascendente y una espiral descendente. Cuando yo te digo algo, y puedo entrar en la dinámica de cómo funciona eso, pero no tenemos el tiempo, ¿no? Pero si yo te digo algo y lo digo quizás con coraje o como fue principalmente emocional, tú vas a reaccionar emocionalmente porque es completamente humano. Sin embargo, ellos dicen, hay un segundo, hay un instante ahí que tú tienes que reconocer que tú tienes una opción. Tú puedes reaccionar o tú puedes, para usar el término que accionar, actuar realmente, ¿no? Que yo puedo, en vez de reaccionar, yo actúe. Entonces, pero tiene que haber un momento donde me detenga y digo, ups, mi mayor deseo es responderle con la misma intensidad emocional que me hablaron, pero entonces eso conduce a una espiral descendente de reacciones hasta que la ofensa, la falta de respeto, la falta de entusiasmo, todo eso ocurre. O la Puedo Guerra detenerme. Fría, o la Exacto, Guerra Fría. correcto, correcto. Aquí no pasa nada, nadie Lo habla con ignoro. nadie, lo ignoramos y los resultados van para abajo. Pero hay un instante en que yo tengo la opción de decir, ¿sabes qué? No voy a reaccionar. Y hay una táctica que se llama la diversion, ¿no? Yo pienso en otra cosa en ese instante, en un momento feliz en mi vida o algo así. Cada persona tiene su truco particular para que te dé espacio para que tu razón se acomode y diga, ¿cuál es la mejor manera de yo responderle a esta persona? Mira, no me gusta la manera que me estás diciendo esto, pero si quieres lo hablamos luego o dependiendo de lo que sea, pero que tuviste ese instante para detener el espiral descendente y lo conviertas en una espiral ascendente diciendo, vamos a pensar esto bien, ¿qué es lo que tú me estás tratando de decir? ¿Tú, qué es lo que te preocupa? ¿Qué te molestó de esto? Hay una forma de tú revertir la reacción para que se convierta una espiral ascendente. Eso es un pequeño ejemplo de la importancia de uno ubicarse emocionalmente y dónde, en qué áreas yo, porque si yo no tengo claro dónde yo estoy ubicado en ese espectro, ¿cómo yo puedo, como líder, crear ese ambiente de salud emocional en mi grupo si yo mismo no reconozco dónde estoy en el mío? Así que el principal que lo tengo que hacer soy yo soy el primero que tengo que saber dónde estoy con eso, ¿no? Sí, sin duda la conciencia emocional y entrenarnos en esa conciencia emocional. Fíjate que esta mañana justo estaba facilitando la primera sesión con un grupo de líderes de una compañía de mi programa online de gestión emocional y resiliencia. Y la primera sesión está muy enfocada posiblemente a hablar de cosas que intelectualmente ya algunos líderes conocen, pero que la brecha entre conocer y hacer todavía es amplia. Y es muy fácil hablar hoy día del estrés, y estoy estresado, y estoy estresado. Y el modelo del cual yo parto para estos entrenamientos de gestión emocional es que el estrés tiene que ver con un pobre manejo de las emociones. El estrés en su origen es un pobre manejo de las emociones. ¿Y cómo yo puedo empezar a ejercer una influencia distinta en mí y en mi mundo emocional? Dándole un nombre a lo que estoy sintiendo.
y hay emociones mixtas y hay emociones básicas. Sin entrar en esos detalles, la reflexión era, algunas personas, ya apartando los roles, tenemos miedo de sentir miedo. Tenemos tristeza de estar triste. Tenemos coraje de estar con coraje. Entonces, si estamos experimentando con frecuencia esta experiencia, quiere decir que tenemos una alta censura y un poco permiso para vivir la emoción, para darle nombre, para estacionarnos poquito en esa emoción y permitir que nos informe sobre de algo. En este sentido, yo quiero reconectar con el tema central, porque ya nos vamos acercando al final, el tema central de esta conversación de la línea entre lo personal y lo profesional. Para quienes sienten miedo, y me gusta usar la palabra miedo como emoción básica, yo parto del modelo de que hay 6 emociones básicas, está la tristeza, el coraje, la ternura, la alegría, el erotismo y la alegría. Tristeza, miedo, coraje, las primeras 3 son las que generan más tensiones y son socialmente menos aceptadas, y las otras, bueno, digamos que nos permiten otro tipo de posibilidades. Entonces, realmente darle nombre cuando sentimos esa emoción y evitar decir, es que estoy down, es que estoy estresado, y se habla tanto del estrés que no termina siendo un vehículo para tener una apropiada gestión. Y en el contexto de la línea entre lo personal y lo profesional, si yo hago ese trabajo, y aquí es ahora sí que mi caramelito a regalar en esta conversación, si yo hago ese trabajo conmigo como persona o como líder, entonces yo voy a poder sostener ese espacio cuando la otra persona viene a mí con una gran tristeza, con un gran enojo o con un gran miedo. Ajá. ¿Por qué? Porque al yo permitirme vivirlo y experimentarlo por mí misma, sé que es transitorio, sé que eso no define la persona que yo soy, es nuestra humanidad y nuestras emociones transitando en una experiencia que puede haber sido desagradable, y que sentir esas emociones, de hecho, no siempre es agradable, pero cuando yo lo hago conmigo, yo no me voy a complicar en si voy a perder credibilidad o voy a perder el control o el estatus al escuchar a mi colaborador. Eso es un poco lo que yo ofrecería a esta conversación. En el espacio de Zoom tenemos 2 comentarios, algo larguitos. Miriam Chávez dice, ¿cuál es el punto en el que podemos decir que se rompió la línea de lo personal y lo profesional? Puede ser que me cuenten algo personal, pero lo que como líder deberíamos hacer es no indagar más en lo personal, y entonces, como dice Edwin, en que te afecta en el trabajo. Se pudiera también confundir esa parte pensando ser líder que le gusta conocer a su equipo, pero muchas veces, por el contrario, de ayudar afecta a la productividad. O sea, lo que yo estoy entendiendo acá, Miriam, es que un líder que se da mucho esta posibilidad de conversación afecta negativamente la productividad. Pareciera que esa es la hipótesis. Voy a leer el segundo comentario y tú luego decides cómo completarlo. Dice Lido Timaure, es insólito cómo los conocimientos que se fueron perfeccionando durante años con experiencias y retroalimentación, que representaban conocimientos de gestión de personas, es hoy día facilitado a los nuevos líderes a través de diversas herramientas y talleres. Basta ser lo suficientemente curioso para llegarle. Eso último me encanta, la curiosidad es fantástica. ¿Algo que quieras aportar con relación a estos comentarios, Edwin? Bueno, sí, el comentario primero, la realidad es que, como yo mencioné anteriormente, el líder tiene que mostrar interés en la persona, por eso es que yo creo que es personal. Aquello que afecta mi coordinación contigo para lograr las metas en el trabajo, incluye el elemento personal y aquello que afecta a lo que estamos haciendo. Así que ahí la línea yo la empiezo a ver bastante clara, ¿no? Claro que algunas veces, como dije, me van a traer otras cosas. Lo que sí quiero aclarar es que los estudios indican que mientras mayor es esa conectividad y más confianza hay, mientras más el lazo personal hay entre un líder y su gente, mejor es la productividad, no es lo contrario. Claro, porque sigue siendo personal, lo que pasa es que no es personal familiar, es personal laboral. Y hay personal de amistad, y hay personal de vecinos, hay personal
muchos tipos de relaciones personales, pero aquí hay una relación personal que es laboral, que tiene que que tiene que realizarse, tiene que llevarse a cabo. Ese es el parámetro, el ambiente laboral. Sí, van a haber unas cosas que son áreas grises. La experiencia te va a decir que mientras tú yo no quiero cerrarle la puerta a una persona que me trajo un asunto personal, pero quiero dejarle saber que mientras estoy sentado en mi silla de jefe, yo me tengo que preocupar por lo laboral y dejo la puerta abierta por si me quiere llamar en un plano personal, sepa que fuera de esta silla, fuera de este ambiente laboral, estoy ahí para él. Porque yo conozco personas que han sido muy buenos amigos, de hecho. Hay estudios que dicen que las personas que mejor se sienten en un trabajo, por lo general, tienen un amigo personal íntimo bien fuerte dentro del trabajo. Entonces, esas son personas que han logrado mantener esos dos mundos cercanos, ¿no? Pero no los confunden. Así que yo puedo mantener eso ahí claramente con ellos. No te voy a negar que te puedo ayudar como amigo. Nos vemos en tal sitio, nos vemos en la barra a las 6 de la tarde y hablamos de esto. Pero aquí mi responsabilidad es dónde está esto con respecto a nuestro trabajo, cómo te afecta aquí, cómo te puedo ayudar aquí. Luego hablamos de lo otro. Claro, claro. Oye, yo quisiera hacer esta figura de un triángulo y este triángulo para mí está asociado al triángulo dramático, triángulo dramático. Le quiero dar esta opción para que la investigues, Miriam. Explora más sobre el triángulo dramático. El triángulo tiene tres ángulos. En un ángulo está el rol de víctima, en otro ángulo está el rol del salvador y en otro ángulo está el rol del perseguidor. Cuando tú como líder entonces te abocas al rol de salvar a la gente y tienes esta tendencia sin límites a querer salvar a la gente de circunstancias difíciles que están viviendo en su vida, te creo que se puede ver afectada la productividad. Ajá. Buen punto. Entonces, yo te invitaría a explorar un poco ese modelo del triángulo dramático o también conocido como el triángulo de Karpman. Ajá, vamos a ver, ¿qué más para ya irnos despidiendo? ¿Qué otros comentarios tienen para Edwin? ¿Les gustó esta conversación? Vamos a necesitar volver a invitar a Edwin. ¿Qué opinan ustedes? Dice Juanita Flores en Facebook, es muy cierto, se deben tomar aspectos positivos, aquí se refiere a nuestra conversación previa sobre las generaciones, se debe querer escuchar y aprender de las dos generaciones. Todos tenemos algo que aportar, compartir y estar abiertos para escuchar. Edwin, para despedirnos, ¿qué te ha provocado a ti esta conversación? Cuéntanos, ¿cómo te vas? Sí, qué oportunidad tan bonita. A veces uno pierde de perspectiva qué es lo que realmente la gente allá afuera está pensando. Con este foro, uno como que sí confirma ciertas cosas que a veces uno mismo tiene el temor de no hablarlas porque piensa que a nadie les importa. Pero tú estás probando que hay mucha gente que sí que le importa y que hay que continuar teniendo estas conversaciones. Vamos a cometer errores en el proceso. Esto no se trata de ser perfecto, se trata de mejorarse, ¿no? Hay personas que me dicen, pero ¿cómo yo puedo asegurarme que esas cosas yo las haga bien? No te preocupes por hacerlas bien, hazla, que la experiencia te va a ayudar a cómo hacerlo mejor, ¿no? Y esta conversación me trae eso a colación y me alegra tanto porque me reconfirma, sí, hay espacios todavía allá afuera que gente quiere discutir este tipo de cosas que para mí eran tan personales, ya no lo son, ya las he compartido en mi carrera de muchos años, ¿no? Cuando yo empecé esto te comenté que yo vengo de las áreas de ciencias sociales y humanidades y así fue, después de eso fue que entré al mundo corporativo, así que yo era la oveja negra en aquellos años de esto. Ya es más común y ya se habla más abiertamente de esto. Sí, y me identifico también contigo, digamos que pues a lo largo de 20 años de carrera profesional, me veo chiquita, pero pues he sido precoz, he sido precoz e inquieta. Y también, bueno, yo empecé en mi primer trabajo después de estas prácticas profesionales de las que hablé y tenía escasos 24 años y yo sentía que me tenía que disfrazar para ganar credibilidad en el rol que ejercía como responsable del departamento de reclutamiento y selección, como se le solía llamar. Y poco a poco, bueno, te vas dando cuenta que son estas conversaciones las que más necesitamos y que en la medida que nos las creemos nosotros mismos, que nosotros como agentes de cambio realmente confiamos en que esos procesos emocionales los vivimos con nosotros, nos beneficiamos de ellos, queremos jalar a más gente hacia esa dirección.
A quienes estando aquí se han preguntado cómo traer, porque de hecho leí un poco esta pregunta, cómo provocar una cultura más abierta a la inteligencia emocional, a la dimensión emocional. Mi sugerencia es no esperes que la cultura suceda, empieza a hacer tú tu trabajo. Cuando tú empieces a tener conversaciones distintas en donde hagas que la gente se sienta distinto y mejor a tu lado, tú vas a ganar credibilidad y tú vas a poder escalar esas formas de conversación a otros niveles. No todos los cambios en las organizaciones tienen que venir desde el tope. No todas las grandes transformaciones del mundo o las guerras surgieron desde las cúpulas, muy por el contrario. Entonces, me encanta que has elegido estar aquí, me encanta que ha sido una conversación en la que no hemos podido responder a todas las preguntas porque han habido muchas. Y bueno, Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos dice Juanita desde el espacio de Facebook, muy buena conversación, mucho aprendizaje, gracias. Nos dice Lido Timaure, amena y rica conversación, gracias por este foro. Susana Aguirre, excelente plática, ojalá pueda estar nuevamente. Gracias, Maru, por tan buen invitado. Elba Ibarra, excelente ponencia, gracias, Maru. Tania Estrada, excelente ponente, simplemente calidad de ponencia. Bueno, llevamos muchos pones hoy. Muchísimas gracias a todos. Claro que sí, lo voy a tener en mi lista de pendientes, volver a invitar a Edwin. Y el próximo martes vamos a tener una invitada de lujo, que por cierto creo que está por acá conectada. Ella es Erika Martínez, ella tiene amplia experiencia en el desarrollo de prácticas de gestión del talento y podemos continuar esta conversación con Erika el próximo martes a las 5 de la tarde. Quienes hayan disfrutado de este espacio, por favor, inviten a otras personas. Cuando se registran, reciben notificaciones de cada una de las entrevistas semanales. También reciben las grabaciones en su correo. Así que es buen negocio. A quienes les gusta conectarse por Facebook, los sigo recibiendo, pero si te registras, tú recibes notificaciones. Muchísimas gracias, Edwin. Un placer. Feliz noche para todos. Y gracias por invitarme, Mauro. Un placer estar con ustedes. Y ya cayó la tarde por allá en Puerto Rico. No me he querido levantar a encender la luz, pero aquí estamos.